Hoy voy a hablarles de una guerra que viene teniendo lugar entre nosotros desde hace siglos. Un enfrentamiento oculto que tiene lugar sin que nos hayamos dado cuenta. Pero antes, algunas nociones que me parece importante que tengan ustedes que les van a servir al momento de entender este texto y en definitiva toda la unidad. En primer lugar, las diferencias entre epistemología, ontología y metodología. En el artículo que estamos trabajando, en el de Arellano, el autor empieza a mencionar estos términos y me parece importante que los entiendan para no perderse demasiado en la discusión. Ontología hace referencia a aquello que existe. Puede ser una disciplina filosófica que aborde esto, pero todas las ciencias, todas las disciplinas, incluso las distintas propuestas teóricas o modelos, tienen su ontología, es decir, aquello que para esta teoría, por ejemplo, existe. Los átomos, el inconsciente, son elementos que se asumen que existen de una u otra forma. Después tenemos la epistemología, que se refiere a la manera en que nosotros conocemos. La epistemología es el estudio de qué es el conocimiento y la manera en la que nosotros lo aprendemos. Sería una definición aproximada. Voy a hablar cosas muy generales en este momento como para que tengan alguna noción, pero habría que hacer 1000 precisiones en todo esto, ¿no? Después tenemos la metodología. Una vez que una ciencia, una teoría, una disciplina asume en algún sentido qué es lo que existe y cómo se conoce, es que procede a establecer algún tipo de pasos o procedimientos con los que acceder de manera confiable a ese conocimiento. Entiéndase que estos no son pasos lógicos que tiene que seguir una ciencia al momento de establecerse. Se van dando más o menos de manera simultánea. Entonces, de esto es de lo que se está hablando cuando se refiere a separación ontológica. Ese es un poco el punto último de este artículo. Si realmente la dimensión, el ser de aquellos que nos referimos como fenómenos sociales o naturales son radicalmente distintos. Su ser es diferente. En segundo lugar, me parece importante explicar un poco las categorías estas de modernidad y posmodernidad, porque se habla de autores posmodernos y en principio puede no quedar claro de qué se trata. Vamos primero con la modernidad. ¿Qué es esto? Bueno, podría hablarse de una especie de espíritu de los tiempos, no se corresponde quizá precisamente con una era, con una denominación clara en términos de siglos, es decir, en este momento empieza y en este momento termina. Lo que tenemos más bien son algunos indicadores. Hay quien dice, por ejemplo, que la modernidad la inventó Descartes, su aproximación racionalista y basada en partir de una duda, por supuesto, y de sí mismo, como que habría marcado un hito en la historia. Si vamos a cuestiones más sociales, más históricas, concretas, la conquista de América es otro hito que frecuentemente se menciona como iniciadora de lo que sería la modernidad. Por supuesto está el Renacimiento también, y podríamos decir que los autores casi todos están de acuerdo que en definitiva la modernidad la terminan de establecer, de afianzar completamente las dos revoluciones. La revolución francesa por un lado y la industrial por otro. Todos estos principios que estaban dando vuelta se terminan de cristalizar en esos momentos. ¿Qué es lo que caracteriza a la modernidad? Por un lado, un énfasis en la razón. Es decir, el hombre puede conocer la verdad aproximándose de manera racional a ella. Ya no depende de una
verdad revelada, como sería en el medioevo. Por otro lado, hay una confianza en la ciencia. La ciencia nos va a dar, por un lado, conocimiento certero, acompañada de la razón, por supuesto, y por otro lado, nos va a permitir operar sobre el mundo. Podríamos decir adueñarnos de él en algún sentido. Ahora bien, todo esto es posible porque hay una especie de concepción del mundo, de la naturaleza, de lo que nos rodea como objetual. Es decir, nosotros somos sujetos que están rodeados por un mundo de objetos. Nosotros conocemos esos objetos. La manera de relacionarnos con ellos es quizá fundamentalmente cognoscitiva y eventualmente pragmática e instrumental, pero es secundario al proceso de conocerlo. Algo solo es un recurso en la medida en la que lo conocemos. En este sentido, el filósofo por excelencia de la modernidad, casi podríamos decir el más moderno entre los modernos, zarpadazo en modernidad, es Kant. Él explica, posiciona de manera muy clara todas estas cosas que voy diciendo. El mismo proyecto de la crítica es fundamentar o explicar filosóficamente por qué la ciencia funciona como funciona. Y están también, por supuesto, la presencia de un sujeto que es absoluto y una objetualidad asegurada por la fenomenalidad de los objetos. Bueno, por supuesto, entonces tenemos una modernidad que transcurre a lo largo de los siglos XVIII y XIX y entra en cierta forma al XX. Y ahora vamos al tema de la posmodernidad. También, ¿cuándo empieza? En general no, hay consenso en que no terminó. Pero hay toda una discusión en torno a cuándo empieza la posmodernidad. Se suele decir que el primer posmoderno es Nietzsche, que es el filósofo que habla de la muerte de Dios. La muerte de Dios no implica simplemente un fin de la religión o algo por el estilo, sino la caída de todo centro. Ya no hay nada que funcione en ese lugar de absoluto que vertebre todo el resto de los conocimientos. Ni Dios, como en el medioevo, ni el sujeto, el hombre, podríamos decir en algún sentido, si bien no confundan sujeto con individuo, ya vamos a ir a eso eventualmente. Todo centro, esto implica la desaparición de todo centro. A lo largo de, ya entrados en el siglo XX, algo que empieza a fragmentar, a socavar o a aniquilarlo quizá de manera irremediable el proyecto moderno, son las guerras mundiales. Las atrocidades que se cometieron ahí demostraron que quizá la ciencia no iba a salvarnos, no avanzábamos posiblemente hacia una aprehensión absoluta del mundo y la utilización de ese conocimiento para el bienestar humano, sino quizá para la explotación, el asesinato, el exterminio de otros seres humanos. Es para la década del 60 que empiezan a surgir toda una serie de revoluciones sexuales, tenemos el Mayo francés, estábamos en plena época de Guerra Fría, entonces se estaba hablando mucho del marxismo y aparecen estos pensadores que no se alineaban precisamente con el marxismo, pero eran críticos también del capitalismo. Nos encontramos con lo que fueron ciertos filósofos franceses, entre los que están algunos de los que nombra Arellano en su texto. Derrida, Lacan, bueno, Foucault no lo nombra, Deleuze y Guattari son algunos de los exponentes máximos de esta corriente que algunos han dado en llamar posmoderna. Lo cierto es que muchas de las cosas que describe Arellano y las críticas que le hacen Sokal y Brinkmann no se corresponden con lo que dicen realmente estos autores. Dado que retoman a Nietzsche, quizá para ellos en concreto sea mejor el mote, el rótulo, podríamos decir, de
post-nietzscheanos, algunos se refieren así a ellos, o dado que también toman el estructuralismo, dado que cuestionan también al estructuralismo, podrían llamarse postestructuralistas. En definitiva, ¿en qué sentido podrían ser estos autores postmodernos? En que cuestionan muchas de las premisas, de los principios que guiaban a la modernidad y de los que hablamos antes. Hay un cuestionamiento de la razón, pero no una crítica de la razón que derive simplemente en un irracionalismo, sino en un cuestionamiento de las razones de la razón. ¿Por qué debemos confiar en la razón y cómo opera? Porque en realidad tienen argumentos muy claros los autores, no sé si tan claros, pero tienen argumentos los autores y si uno se molesta en entenderlos, es posible seguir sus razonamientos. No dicen simplemente paparruchadas. Entonces encontramos esta crítica a la razón. No dependen, no apuntan a la ciencia como objeto último del conocimiento y por supuesto el lugar del sujeto está bastante cuestionado como centro de la naturaleza y del conocimiento también, como ese eje que ordena todo lo que conocemos. Ahora sí nos vamos acercando a esta cuestión de la guerra y la propuesta pacificadora. Vale aclarar que esta no fue en ningún sentido la primer guerra entre las ciencias o esta disputa entre filósofos y científicos naturales. Ahí habla de ciencias exactas el autor. Habría que discutir muchas cosas con la denominación de exacta, pero al menos naturales parece más amigable, más certero. Entonces, uno podría aludir a muchas batallas anteriores, es decir, contra el psicoanálisis. Como digo, Nietzsche fue un gran crítico de la ciencia de su época. Kuhn y las matrices disciplinares, el libro de Kuhn, también ya vamos a ver algo de Kuhn, produjo una gran discusión en todo el ámbito de la ciencia. Feyerabend, que se nombra, es otro autor. Entonces, bueno, por supuesto, estos otros autores de los que estoy hablando, de los que hablé antes, los postestructuralistas, también dispararon una serie de debates en los distintos ámbitos de la ciencia que en algún sentido ya anticipaban esta guerra. No me animaría a decir tampoco que fue la más grande, quizá es una de las más recientes. Ahora bien, ¿en qué consistió esta guerra? Estos autores de los que estoy hablando generaron, por así decirlo, escuelas o corrientes de pensamiento que produjeron un montón de textos, de libros, de artículos que para incomodidad de algunos parecía que decían estupideces, que decían cosas sin sentido. En el 96 es cuando, abril del 96, es cuando Sokal presenta su artículo a esta revista postmoderna, Social Text, y bueno, les dejo después la traducción del artículo, pero era una cosa que se veía sin sentido inmediatamente. Hablaba de una hermenéutica de la gravedad cuántica. Era un absurdo desde el título. Y lo que logra Sokal es que se lo publiquen. Para los que no lo saben, las revistas en general tienen una política de evaluación de los artículos, es decir, no puede cualquiera presentar un artículo, o en realidad cualquiera puede hacerlo, pero eso pasa por un proceso de evaluación. A él se lo publicaron. En algunos textos comentan que en realidad no tiene un comité evaluador Social Text, pero en cualquier caso un poco juega a favor de lo que decía Sokal, que como troleada la verdad que es fantástica. Por más de que uno esté parado del otro lado, la verdad que es un golpe duro demostrar que uno puede decir cosas sin sentido y salirse con la suya. Esto fue un golpe muy duro para cierta parte de un sector de estos filósofos que seguían a estos teóricos de los 60. Algunos estaban vivos todavía, Derrida entre ellos, pero no muchos, ya otros habían fallecido. Y produjo este enorme debate
que incluyó, como digo, a los filósofos y a muchos humanistas que trabajaban en una línea similar a estos autores. Porque por ahí el artículo mezcla o conjuga lo que se refiere a humanidades con la filosofía. Por supuesto, no significa que estén juntos, sino que muchos de los investigadores que trabajaban en humanidades valoraban o utilizaban conceptos de estos autores que se presentan en el texto como posmodernos. Sokal después elabora otro artículo señalando que su objetivo era demostrar lo fácil que era ser publicado en una de estas revistas sin aludir a algo que hiciera realmente sentido. Pero esto es lo importante, el señalamiento de fondo, también sucede con Brigmont, la cuestión con las imposturas no es que estén equivocados, no se trata simplemente de que estos autores estén errados en un sentido que se pudiera discutir de manera racional. Lo que ellos consideran es que directamente lo que sostienen no tiene ningún sentido. Acá el artículo de Arellano explica que un poco estos posmodernistas de la época, el artículo es del 99-2000, entonces se refiere a ciertos movimientos que estaban teniendo lugar en ese momento. Estos posmodernistas serían constructivistas, aquellos que consideran que el conocimiento es algo construido de manera subjetiva y social, feministas y ambientalistas. ¿Por qué ambientalistas? No sé. Entonces, para estos autores, Sokal y Brigmont, los dos males que tienen estas nuevas corrientes postmodernas serían la impostura y el relativismo epistémico. Por impostura no entienden otra cosa que charlatanería, chamullo, es decir, estos autores pretenden hablar de cosas que no saben, que no entienden y hacer parecer que están hablando de cosas interesantes, como que impresionar a su público y que parezca que son intelectuales, que son eruditos, cuando en realidad desconocen, carecen de las bases mínimas de conocimiento científico necesario para utilizar esos conceptos. Eso era algo que en particular les molestaba mucho. Lo que ellos sostenían que era la utilización de conceptos, por ejemplo, de la física, de la matemática o de la química, en conceptos que les eran totalmente ajenos y les molestaba porque, no sé si lo dije, aprovecho para decirlo ahora, ellos eran físicos. Entonces, como sentían que estos filósofos o humanistas estaban hablando sin saber lo que decían realmente. El otro mal, el relativismo epistémico, se refiere justamente hay diferencias entre lo que sería un relativismo filosófico, como que es posible que las cosas dependan del punto de vista del observador, y un absoluto, que bueno, dirían, es posible, pero en realidad no afecta mucho a la ciencia. En realidad uno no puede llevar a extremos ridículos la dependencia del mundo externo al punto de vista del observador, lo puede llevar hasta cierto punto. Y por otro lado, el relativismo metodológico en ciencia, que ese sí era un punto peligroso, porque no se puede poner, para ellos por supuesto, no se puede poner en cuestión que el conocimiento científico sea absolutamente válido en base a su método. Respecto del relativismo metodológico o epistémico, lo que señala, me parece muy acertado Arellano, es que en realidad no se trata de defender simplemente cualquier cosa y todo es posible, todo depende, sino cuando efectivamente hay evidencia empírica que podría apoyar a dos teorías distintas, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, lo que está cuestionando el autor aquí es esta idea muy inocente, propia por ahí para un lego, pero no de científicos entrenados, de que la ciencia es
estrictamente un procedimiento de acuerdos. Es decir, surge un nuevo evento, se discute y se llega inmediatamente a un consenso absoluto. En realidad eso no es lo que sucede. Hay peleas que duran a veces décadas, a veces siglos, y otras que no se llegan a zanjar nunca. Y ambas están basadas, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5 propuestas teóricas, 5 modelos distintos, y todos se apoyan, si no en los mismos hechos, al menos todos se apoyan en evidencia empírica. ¿Qué sucede en ese punto? ¿Cómo se impone realmente un modelo teórico o una teoría, como si fuera algo entero, frente a otras? Y ahí es donde entran en juego otras variables de carácter social, la retórica, el poder, etc. En lo que respecta a las imposturas, vuelvo a lo que decía antes, que en realidad estos autores no defienden ese punto de vista tan extremo, tan caricaturizado como lo presentan estos autores, de que todo todo es un juego lingüístico, todo depende del punto de vista del autor, absolutamente todo. Todos son la ciencia no es nada más que una narrativa o un juego retórico como cualquier otro, como una novela, por ejemplo. Aunque hay un cuestionamiento, hay un señalamiento ciertamente de que la ciencia es algún tipo de narrativa, no aparece esta construcción, este hombre de paja que arman los autores para decir que es todo lo que defienden estos autores posmodernos. Entonces, al momento de encontrar algún ejemplo que efectivamente demuestre este juego, a ver, ¿cuáles son los autores que ustedes dicen que juegan con los conceptos científicos y que dicen cualquier cosa en base a ellos? El artículo de Arellano retoma los cuestionamientos a Derrida y a Guattari. En la guía de preguntas dice Deleuze, pero es Guattari. La confusión surge porque Deleuze y Guattari escribieron algunos libros juntos. Pero bueno, aprovecho para hacer la corrección por si no se hizo efectiva en el momento en el que vean este video. Derrida se defiende diciendo que en definitiva cuestionaron un comentario que él hace al pasar en una conferencia en vivo. Le hacen una pregunta sobre qué piensa de la velocidad de la luz como una constante universal. Él improvisa una respuesta, pero fue como si fuera en un coloquio o en un congreso, y no pretendía hacer un desarrollo sistemático de una noción científica. Entonces lo que le cuestiona es, mirá si van a agarrar, perdón si lo digo medio en coloquial, pero mirá si habiendo dicho todo lo que digo, mirá si van a agarrar un comentario que hice al pasar para cuestionar eso, en vez de ponerse a entender qué es lo que digo en mis textos. Guattari, por su parte, le señala que él usa los conceptos, él no les responde, lo que toma el autor como respuesta es en realidad un comentario que él hace en el 91, si no me equivoco. Para el momento en el que Sokal y Brigmont publican su libro, ya había fallecido hacía muchos años Guattari. Y él dice que en definitiva usa los conceptos como si fuera un poeta, viendo qué puede surgir en base a ellos. En un momento retomo esto para ver que, en definitiva, esa es una de las razones para hacer esta expropiación de conceptos, la utilidad, lo que nos pueda otorgar en términos de instrumentales. ¿Qué pasa entonces con este tráfico de conceptos? De manera muy acertada, Arellano le cuestiona a los autores por qué se podría utilizar términos en principio religiosos, toma el ejemplo de caos, y utilizarlos en ciencia, pero no deberíamos utilizar un concepto científico en otro ámbito. ¿Por qué esa cuestión de alambrar, por decirlo de alguna manera, el ámbito de las ciencias naturales y decir nadie puede sacar un concepto de acá porque acá tiene su sentido? Lo que señala el autor es que si uno se atuviera estrictamente a esa lógica y no pudiéramos importar, no pudiéramos
sacar un concepto del lugar en el que se originó, estaríamos para empezar en un aislacionismo de las ciencias. Todas serían islas que no se conectan. Y después no habría progreso, habría una especie de inmovilismo. Por el contrario, hay un enriquecimiento en el hecho de hacer funcionar los distintos conceptos en ámbitos diferentes, de explorar qué pueden aportarnos en esos otros lugares. Por eso lo que el autor señala es que hay que considerar esa función instrumental de los conceptos al momento de evaluar en qué medida es relevante su expropiación. Es decir, no solo si esto pertenece a la ciencia natural, entonces no podemos sacarlo, sino también si tiene algún sentido en términos filosóficos, si tiene coherencia en el nuevo ámbito en el que se aplica. Además, tiene que efectivamente dar algún aporte nuevo, habilitarnos a pensar algo distinto, y la última condición que señala es que no tiene que erigir a esa disciplina, sea una ciencia particular, alguna orientación filosófica, como un centro absoluto que no se pueda cuestionar. Esta cuestión de la cerquita, del alambre de púas del que yo hablaba, que los autores pretenden trazar en torno a las ciencias naturales, se ve también en la cuestión del relativismo epistémico. Ellos parecen presentar lo que sería una serie de científicos, los naturales, que son serios, que tienen una aproximación racional y empírica al mundo en general, y después están los sociólogos, que son irracionales, que son relativistas y que buscan destruir todo este proyecto moderno de conocimiento del mundo. El autor Arellano, señala muy bien que esta es ridículo, esta caricaturización por parte de los sociólogos, sobre todo, es ofensiva porque ignora mucho de los debates que realmente se dan en el núcleo de la sociología. Demanda un poco, y por supuesto también conforma una imagen marcadamente idealizada de lo que es el trabajo del científico natural, como si a él no le importara otra cosa que producir conocimiento verídico y no se viera inmerso en discusiones o en disputas mundanas, podríamos decir. Lo cierto es que es infinitamente más complejo que eso, y el hecho de que cuestione cierta banalización por parte de los sociólogos o de los filósofos de la ciencia por parte de la actividad de los científicos naturales, que uno podría estar de acuerdo con eso, dice Arellano, no significa poder hablar de la tarea de los científicos sociales, de los humanistas y de los filósofos como si efectivamente uno conociera ese campo, que por lo escrito no parece que Sokal y Brigmont realmente conozcan en profundidad esos ámbitos. De hecho, a lo que apunta Arellano es que no hay razones buenas para dividir el mundo entre fenómenos naturales y sociales por otro lado. Esa misma división, esa misma dualidad puede ser precisamente la mayor fuente de relativismo epistémico. Si efectivamente no hay punto de contacto entre los fenómenos de la naturaleza y aquello que corresponde al ámbito social, ninguno de los dos puede decir nada sobre el otro. Es decir, el científico natural no podría hablar nunca de algo que aludiera a lo social porque es un ámbito del que él desconoce. Y al contrario, nunca podría hablar un científico social de algún elemento natural porque ese no es su ámbito. Entonces, cualquiera podría decir cualquier cosa sin que eso pudiera cuestionarse o criticarse. Sobre el final del texto, entonces, el autor hace una especie de propuesta de pacificación y cita en concreto dos propuestas.
la de Serres y la de Latour. Y ahí dice, bueno, no las voy a desarrollar en profundidad, pueden leerlas, pero el punto es que no tiene por qué haber una división tajante ontológica, en este punto, entre la naturaleza y lo social. En la práctica es algo que emergió con la modernidad, lo que señalaba al principio, y algo que permitió el desarrollo científico. Pero la radicalización de las dos posturas, es decir, que existen cosas absolutamente sociales que no tienen contacto con las naturales y que aquellas que son naturales representan el verdadero mundo externo, terminan siendo incompatibles y generando sinsentidos. Terminamos cayendo en una especie de relativismo que era el que procurábamos evitar. Entonces, en definitiva, el autor señala que quizá estas otras posturas todavía mantienen, digo las de Latour y la de Serres, terminan manteniendo en algún sentido un dualismo y que debiéramos pensar en alguna alternativa que nos permite superar esta dualidad y pensar en términos más híbridos, más plásticos, sin una barrera que después tuviéramos que hacer porosa. Expuesto el texto, podemos volver sobre el tema de la unidad. Es decir, ¿por qué nos importa esto a nosotros psicólogos o futuros psicólogos? Porque esto apunta directamente hacia el estatus científico de la psicología. Está quien defiende que la única alternativa para la psicología es ser ciencia natural. No hace muchos años una colega me dijo que los epistemólogos no le caían bien porque teníamos mucho chamullo. Entonces, ¿es realmente así? ¿La única posibilidad para la psicología es atenerse a aquello que dicen las neurociencias? ¿O por otra parte, la psicología debe ser psicoanálisis? ¿O puede ser algún tipo de trabajo humanitario, humanista me refiero? Pero también humanitario, porque por ejemplo, el trabajo social o comunitario. ¿Qué pasa con estos ámbitos de la psicología? ¿Deberían quedar excluidos o ser supeditados a una lógica exclusivamente biológica? Son preguntas que este texto nos permite abordar. Y lo que sugiere, lo que podemos pensar, es que realmente no hay tal división dentro de la psicología. Es una posible respuesta, no pretendo dar una definitiva, pero quizá nos hace cuestionar esa separación tajante. Quizá deberíamos empezar a pensar realmente que cualquier actividad biológica humana está inserta en un ámbito social y que toda actividad cultural, institucional que llevamos a cabo las personas depende o si no depende, está involucrada nuestra biología. Quizá estas mismas separaciones no nos están ayudando a pensar y actúan como bloqueos en el pensamiento crítico. Espero que les haya gustado esta clase, espero que les haya resultado útil y en cualquier caso leo los comentarios que me dejen con sus críticas, sus dudas, estoy atento a ellas. Que les vaya bien.